Buenas tardes, ingeniero y presentes. Hoy vamos a hablar sobre el tema de humidificación y deshumidificación, presentado por mi persona, Yampara Guarachinayeli, y el de la materia OPU 500. La humidificación y deshumidificación. La definición. La humidificación es la adición de vapor a una corriente de gas, aumentando su contenido de vapor sin separar fases. ¿Y qué es la deshumidificación? Es la eliminación del vapor de una corriente gaseosa mediante métodos como enfriamiento o compresión. Ejemplo, uso en sistemas de aire acondicionado por controlar la humedad ambiental. Como tenemos
lo que es las aplicaciones. En los usos industriales, sería el control ambiental, el aire acondicionado, manejo de invernaderos y ambientes de fermentación. En los procesos industriales se hace el secado de materiales, recuperación de solventes y control en laboratorios. Uno de los ejemplos que se usa es el uso de humidificadores en la conservación de biomateriales en condiciones controladas. También que podemos recalcar que en la aplicación en la industria de los alimentos, el conocimiento de los procesos de humidificación y deshumidificación, así como se debe los cálculos implicados en ello, sería como por ejemplo el análisis de diferentes sistemas de almacenamiento y proceso de alimentos. Asimismo, resulta imprescindible conocer las propiedades de las mezclas del aire, vapor de agua en el diseño de sistemas de tales como el equipo de aire acondicionado para conservar alimentos frescos, o como los secadores de granos del cereal o torres de enfriamiento de proceso de alimentos. Como también tenemos lo que son humidificadores adiabáticos y los humidificadores isotérmicos. En los adiabáticos el aire se enfría a medida que la humedad relativa aumenta, es decir, cuando el vapor se forma gracias al calor suministrado por el aire para la evaporización del agua. En los isotérmicos es diferente, la temperatura del aire se mantiene constante a medida que la humedad relativa aumenta. Se agrega el agua, calor y se produce vapor que se mezcla en el aire. En este tipo de humidificador, el vapor es suministrado por el humidificador y por lo tanto se mezcla con el aire sin ninguna dificultad, como en el anterior ejemplo que lo tuvimos. Ya, es decir, los humidificadores se clasifican en adiabáticos y isotérmicos. En los adiabáticos también tenemos lo que es el ultrasónico, centrífugos, baja presión, alta presión. En los isotérmicos se clasifican en electrodos, resistencia a vapor y burbujas de gas. Ya. Como tenemos acá lo que es la clasificación de humidificadores. En los tipos de humidificadores hay sistemas de inyección de vapor, que es inyección directa de vapor con una corriente de gas. Los humidificadores adiabáticos, como lo mencionábamos, utilizan la evaporización de líquidos pulverizados para humidificar el gas. Ejemplo, tenemos la humidificación adiabática en torres de enfriamiento. Tenemos como humidificadores evaporáticos de tambor o discos mojados. Como se trata de una idea simple, una cubeta con agua, un tambor o un disco que tiene una parte sumergida y la otra expuesta a una corriente de aire. El aire puede ser forzado por un ventilador propio del aparato o se instala en un conductor de aire. Esta a pasar en su mectara. En medio del disco giratorio será lo que será el ventilador. Una de las partes del tanque de agua se llena manualmente. Tenemos como otro centrífuga. Estos humidificadores centrífugos son robustos y de fácil mantenimiento. Su instalación es muy sencilla, ya que es suficiente una toma de corriente y una conexión a la red del agua o un depósito. Su mantenimiento es simple y rápido, ya que se caracteriza por un cómodo acceso a todos los componentes para su limpieza. Así como tenemos humidificadores por vapor externo en conductos, humidificadores de vapor con combustible de gas, humidificadores atomizadores con aire comprimido, humidificadores de vapor por infrarrojos. También tenemos como la baja presión y alta presión. Estos se clasifican en ellos en diferentes formas. Los humidificadores, vamos a ver lo que son los humidificadores industriales, que son tipos de humidificadores industriales, lo que son enfriamiento y compresión. Estos son más utilizados en sistemas de deshumidificación para condensar y eliminar vapor. En la absorción, uso de materiales higroscópicos para capturar vapor en sistemas deshidratantes. Por ejemplo, los deshumidificadores en sistemas industriales mediante enfriamiento.
Como vamos a ver ahorita, los humidificadores industriales también se clasifican como lo que acabamos de mencionar en adiabáticos. Más que todo son en esos procesos ya que se basa a medida para la humedad relativa. Va aumentando, la temperatura disminuye. Es decir, que si la humedad relativa se aumenta, la temperatura disminuye. Tenemos uno de los casos que se entrega en el medio ambiente, el agua atomizado, y aunque se encuentre exteriormente atomizado aún su estado en líquido, la energía para pasar del estado líquido al gaseoso es suministrada por el aire, con el consecuente reducción de la temperatura. Los adiabáticos también en el aire se pueden calentar y humidificar simultáneamente si se le pulveriza el agua que se ha calentado en un intercambiador de agua-vapor o simple mediante la inyección directa de vapor. Bueno, acá vamos a ver lo que es un humidificador por vapor con resistencia. Un humidificador de vapor de resistencia es un humidificador isotérmico que utiliza elementos de calefacción para vaporizar el agua. Cuenta con una unidad de rellenado de agua para humidificación o cilindro de vapor para generar vapor o unidad de control que regula la precisión del proceso de modificación o permite el, el proceso del sistema de control del edificio. Idealmente, las medidas deberían de incorporar para evitar de calar en el cilindro de vapor. También tiene una conexión de salida por la cual se puede introducir el vapor por aire del sistema de aire acondicionado o mediante el elemento de ventilación. El interior del cinturón El interior del cilindro de rellenado con agua tiene elementos eléctricos de calefacción en un calentador de inversión que calienta el agua y convierte en vapor. El control de salida se lleva a cabo. El control se lleva a cabo mediante el flujo de calefacción, dado que el proceso de vaporización un humidificador con vapor de resistencia se lleva a cabo mediante elementos de calefacción. Este es el contrario. No depende de las actividades del agua.